Bueno, nuevo bloque aquí en Hoy Nos Toca. Hoy les contábamos justamente que íbamos a tener una nota también muy interesante, ¿no? El 1 de julio se cumplió un nuevo aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón. Y en julio también se cumple un nuevo aniversario de haber conocido la sociedad argentina, todo el mundo en realidad, porque trascendió a todo el mundo, también en julio, pero de 1987, el robo de las manos de Perón, ¿sí? Acá hay un libro que voy a mostrar, yo tengo dos, ahora voy a mostrar el segundo luego, que es se llama La profanación, el robo de las manos de Perón, ahí lo tienen, aquí está, de Editorial Sudamericana, la historia de uno de los secretos mejor guardados de la Argentina. Y quien tiene los secretos, y nos va a contar los secretos mejor guardados de la Argentina, es Claudio Negrete, con quien estamos comunicados. Hola Claudito, ¿cómo te va? Vicky, Andrea y quien te habla, tu amigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Claudio? Gracias por llamarme. Por favor, con Claudio nos conocemos hace un montón de años. Somos fuimos los fundadores, periodistas fundadores claro, de Crónica TV, ¿no? El periodista fundador fue García, Héctor Ricardo García y Mario Valdivian. Claro, pero ustedes están... Ahí nos conocimos y la pasamos muy, muy bien. Yo ahí los veía cuando era chiquita. Sí, claro. ¿Cuántos años tenías, chiquita? Exactamente. No, yo era re... No, yo era re chiquita y Vos los eras miraba. chiquita. Sí. Tenemos un problema con la edad. Arellano, Andrea nos mandaba dibujitos. Yo le mandaba dibujitos. Claudio, ¿los recibiste, los míos, mis dibujitos? No, pero con vos nos compartimos programas con Fernando González. Exactamente. Chao, a los miércoles de chiquitita. Pero yo usaba pañales cuando estaba ahí. No, claro, estábamos... Sí, pero ya estabas en el aire. No, estábamos en Aspen. En Aspen, sí. Mirá vos, qué épocas. Bueno, Claudio, a ver, queríamos hablar con vos respecto de esto, ¿no es cierto?, de la profanación del libro, fundamentalmente, pero obviamente la historia, una historia muy, muy interesante por lo que significó el robo a las manos de Juan Domingo Perón, ni más ni menos, Claudio. Sí, me tomo de las fechas que recién estabas comentando, porque tiene un significado muy interesante, ¿no? En el libro su primera edición, que es la que mostraste, la segunda salió en el 2017, a los 30 años, nosotros tomamos como punto de referencia precisamente la muerte de Perón y llegamos, en el caso de la última edición, a marzo del 2017. ¿Por qué digo esto? Porque la dictadura militar, cuando hace el golpe, lo primero que se pregunta es ¿qué hacemos con los cuerpos de Eva Perón y de Perón que estaban en la presidencial de Olivos? Se había construido una cripta especial para que la gente pudiera ir a verlos. Y ahí empieza la historia, porque lo que deciden, para no correr el riesgo de lo que ocurrió con el cuerpo de Evita en los años 50, es llevar a cada Ahí se cortó. uno, en el caso de la familia Duarte, en Recoleta, y en el caso de la familia Perón en Chacarita, que es donde se produce el hecho del robo de las manos de Perón muchos años después. Sí. Pero también tienen coincidencia las fechas. En este sentido, de acuerdo a la carta de los profanadores, de quienes robaron las manos de Perón, enviaron dos cartas en el año 87 a Partido Justicialista, a la CGT, y en las cartas informan que las manos habían sido robadas el 10 de junio. Ajá. La carta tenía fecha el 23 de junio. El sobrino político de Perón va el 30 de junio de 1983 a la bóveda familiar para ver cómo estaba todo en función de que se iba a cumplir un nuevo aniversario de la muerte. Sí. Encuentra la bóveda toda rota y revuelta, no había podido comprobar nada. Denuncia a la policía, a la comisaría que corresponde a Chacarita. La comisaría da intervención a la justicia y es el juez Jaime Farsau quien hace un allanamiento a la bóveda de la familia Perón al día siguiente, es decir, al 30. Había dicho el 29 y el 30 de junio hace la inspección a la bóveda, logra retirar el féretro del nicho del subsuelo y encuentra el robo en las manos de Perón, además del sable y la gorra.
Entonces, la opinión pública argentina y mundial se entera de que que el cuerpo del expresidente Perón había sido violado y le habían cortado sus 2 manos y se la habían llevado. Esto ocurrió precisamente, el conocimiento de todo esto, el 1 de julio de 1987, que coincide ese 1 de julio con el aniversario de la muerte de Perón, que fue el 1 de julio de 1974. Claudio. Por eso calculo con las fechas. ¿Y se llevaron el sable también y la gorra del general Perón? Bueno, sí, porque la bandera apareció dentro del féretro. Ajá. Y el sable y la gorra junto a las manos se la llevaron. Esto nos da un elemento no menor, porque en la legislación penal argentina todavía hoy no está contemplado la profanación de un cuerpo, el robo de una parte de él. Claro. Así que la carátula del robo de las manos de Perón está escrita en función del robo del sable, claro, con lo que habría que agregarle la violación de la propiedad privada. Ahí está, de la bóveda. Claro, de la bóveda. Ahí estamos viendo la imagen justamente de la bóveda, ¿no? Sí, cuando eso estaban por sacar. Se lo llevan ahí es el féretro presidencial, sí, en el cuerpo de Perón se lo llevan a la Quinta San Vicente del año 2006. Sí. Entonces lo tuvieron que sacar por el piso. Por el piso, claro, porque después lo hicieron cemento. A ver, fue una maniobra muy peligrosa. Sí. Yo en aquel momento publiqué notas en los medios dando a entender que era una segunda profanación, claro, porque finalmente era todo para llevar a un museo en San Vicente, pero terminaron por desmembrar lo que quedaba del cuerpo de Perón, que en el momento en su apertura estaba conservado bastante bien, si bien no fue embalsamado. Claro, sí, y bueno, y ahí conocimos también al Pata Medina por los tiros que hubo ahí en San Vicente, todo y Madonna Quirós, toda esa banda. Bueno, pero volviendo al tema, Claudio, ¿por qué se roban las manos? Porque siempre se habló de una fortuna que con los dedos, sí, con la huella dactilar, que con un anillo. De Suiza, sí, ¿no? Un juez que muere de manera extraña, que vos conociste, de manera extraña en una ruta, que era el juez Farsoau. Sí, bueno, vamos por esa parte primera. Hubo 4 asesinatos en esta causa. Lo hemos podido comprobar o investigar. Obviamente, como ocurre en la Argentina, nunca se investigó a fondo. Sí. Y pongamos esto en la época de 1987. La agenda de la Argentina estaba muy marcada por el retorno a la democracia, derechos humanos, en fin. No es como hoy que la sociedad tiene mayor información, mayor conocimiento de cómo operan, digamos, las mafias delictivas. Sí. Esto es zonas liberadas, impunidad, complot en algún sector de la justicia. Entonces, ligado a la investigación, fueron muertos 4 personas. El juez y un acompañante que venían de viaje de Bariloche en auto y misteriosamente volcó en la zona de Tres Arroyos. Nosotros hicimos una investigación paralela a la que se había hecho en aquel momento. Fíjense que la policía de la provincia de Buenos Aires, que hacía el sumario de investigación, en 48 horas devolvió el auto a la familia del juez, no hizo la autopsia, siendo el juez más amenazado y que tenía una de las causas, quizá la causa más importante en ese momento política. Sí. Nosotros investigamos con peritos la causa y las posibilidades, las posibles consecuencias que pudo haber ocurrido en ese accidente. Y lo que pudimos determinar es que primero el auto presentaba evidencias de que no había sido un vuelco común, por dar una sola prueba. La temperatura que tenía partes del motor, que se pudieron estudiar, no se condicen con derrame de nafta. Se supone que tuvo que ver algo más con una explosión. Y después también pudimos comprobar, a través de un informante militar, que lo que se manejó como hipótesis cierta es que en la parada que tuvo el juez en Bahía Blanca le habían puesto una bomba plástica, se llama, en la zona del tren delantero, que fue lo que le produjo el vuelco, ¿no? El accidente y el vuelco, perdiendo la vida de las 2 personas. Sí, mirá vos.
Las otras personas que murieron fue el Paulino Labaño, que fue el sereno de la noche madrugada de la bóveda de Perón, que apareció un día bajo la lluvia con una gran paliza que no se pudo recuperar y muere finalmente. Un dato muy interesante, me parece, que da una pista, es que la gente que estuvo con él hasta último momento dice que en sus, digamos, delirios por la fiebre que tenía, marcaba en la pensión que él estaba, marcaba arriba del ropero que había gente. Podríamos suponer que él vio movimientos extraños en la bóveda de la gente que entró al lugar. Claro, claro. Y el último fue Carmencita Melo, una señora que iba todos los fines de semana, todos los días, al cementerio a llevarle flores a Perón y a Evita, iba a los entierros de los famosos, Sí. del espectáculo. Bueno, también un día desapareció y a la semana la hija la encuentra en el hospital Pirovano con una paliza terrible, que tampoco pudo recuperarse, murió y tampoco le hicieron autopsia. Acá tenemos 4 casos muy Claro. concretos que murieron en forma directa por el tema del robo a las manos de Perón. Ahora, Claudio, de acuerdo a la investigación que ustedes hicieron y que vos hiciste, las manos de Perón, ¿están en la Argentina o en el exterior? Bueno, es la pregunta del millón, como se dice. Primera respuesta es, porque mucha gente me pregunta dónde están las manos. Entonces digo, hoy yo no sé si es la gran pregunta con la gran respuesta solamente, si es la más importante, porque en realidad la pregunta que para mí se impuso con el tiempo fue ¿por qué pasaron tantos años y se guarda un pacto de silencio? Clarísimo, sí. En la vida política, en el peronismo, que tuvo y tiene gran parte del poder en la Argentina y no han querido hacer nada para investigar esto, ayudar a la justicia, la causa está abierta. Entonces, lo que le da vigencia al hecho es el silencio y el mantener las manos desaparecidas. Acá hago hincapié en esto porque es una palabra muy especial para la política argentina, la figura del desaparecido. Claro. Pero técnicamente las manos de Perón se fueron robadas. En realidad están desaparecidas, están secuestradas y ocultas, se supone. Claro. Si están en el país o no, se puede sospechar y entender que bien podrían estar fuera del país, porque estando fuera del país, digamos, no corre riesgo de ser judiciable. Ah, Claro. La otra pregunta normal que me hacen es, ¿están o fueron destruidas? claro. También es una gran incógnita. La historia Sí. nos da elementos para pensar de que cuando ocurren este tipo de hechos, que en realidad se roban algo que tiene un fuerte valor simbólico, o es la comprobación de un acuerdo que se hizo político y económico para poder hacer el hecho, lo más probable es que se guarde. O tenemos los casos de Eva Perón, 18 años que estuvo Sí, fuera del país, nadie sí. sabía dónde estaba. A mí me tocó estar en Cuba preguntando sobre las manos del Che Guevara, y la verdad que estaba instalada en todo Cuba era que el cuerpo del Che Guevara había sido cremado junto a los demás guerrilleros, pero 28 años después un militar boliviano dijo no, están enterrados cerca de la pista aérea. Y fueron y los descubrieron, hicieron un estudio y eran los restos del Che Guevara. Claro, claro. Entonces, es probable que eso esté guardado como una prenda de garantía, de haber cumplido el objetivo. Hasta se podría sospechar que los puede tener algún coleccionista. Pero bueno, Claro. estamos en el campo de la Ahora, hipótesis. Claudio, Lo cierto- me imagino que debes haber escuchado de las versiones más insólitas también. Digo, en la investigación se te debe haber acercado gente o debes haberte, digamos, topado con gente que te han contado, digamos, ya fantasías, ¿no? Bueno, no solamente a nosotros, sino al juez. Al juez le pusieron, la gente ya entiende esta palabra, 50 pistas falsas, Claro. Claro. aproximadamente, para que no pudiera investigar. Por Claudio, ejemplo, pero perdóname.
Fue a ver, yo te hago una pregunta sumando lo que dice Andrea. Mira, Sí. estamos viendo, este es el símbolo de Perón. Claro. El símbolo de Perón El es el saludo. saludo típico del peronismo o de Juan Domingo Perón. Por eso la importancia de las manos, por eso, a ver, Por el eso las misterio de este y el mensaje, porque este es un mensaje claro y concreto. Ahora te pregunto, la CIDE, Montoneros, los militares, Claro. ¿quiénes pueden haber dado esa señal al cortarle las manos y robárselas del cadáver? Bien, retomo un poco la pregunta tuya anterior. Desde el comienzo se instalaron rápidamente 3 pistas que, como ocurre en todos estos hechos, y los que vivimos hoy, rápidamente salen a instalar pistas, algunas para orientar investigación y la mayoría para despistar, ¿no? Para desorientarla. Sí. Pero las 3 pistas fueron que fue por un móvil económico, como dijeron, que fue por un móvil de tipo esotérico y que fue por un móvil político. La pista más floja es el económico, porque primero, si uno quiere pedir un rescate y tener un valor económico por el robo de unas manos, lo que menos buscaría, se supone, es hacer un escándalo público, Claro. ¿no? Hacer un escándalo nacional e internacional. Va contra la posibilidad de cobrar un rescate. Los profanadores pidieron $8 millones para devolver las manos, y que había que poner una bandera en la sede del Partido Justicialista de la capital federal. Pero nunca se puso la bandera y los profanadores nunca reclamaron tal dinero. Así que es la pista más floja. Incluso la pista de que eran para abrir una caja de seguridad que estaba en el interior del país. Tuve la oportunidad de hablar con banqueros en Suiza y lo que me explicaron con detalle técnico es que en la década del 70 no había sistema digital como hay ahora para cualquier tipo de actividad, pero no había sistema de huellas digitales para poder acceder a un lugar secreto o para abrir una cerradura. Sí. Pero además, los sistemas digitales reconocen el dibujo de la huella, pero también tienen que reconocer temperatura del Temperatura, cuerpo. sí señor. Claro. Por lo tanto, es absolutamente imposible que Perón en vida haya dejado su huella. Y el último elemento que me dieron es que las cuentas no son secretas y huellas digitales, no. Todas las cuentas que están en Suiza están a nombre de alguien en forma directa, de un representante, de un apoderado o de una empresa. Lo que es secreto es la información. Entonces, la información es secreta. Entonces, la otra teoría es la pista esotérica. más floja. La otra pista es la esotérica. La esotérica era una pista por el tema de las manos, si bien ahí la pista iba para el lado de la masonería clásica o de la propaganda PDUE, pero bueno, ¿por qué no se hizo en otro momento? ¿Por qué si fue la PDUE no lo hizo en el momento de mayor auge, presencia en el poder como fue durante la dictadura? Claro. Es decir, y si fuese un tema esotérico, podía haber ocurrido eso y dejarlo como mensaje específicamente esotérico. La pista más clara es la política. Y yo la cruzo con lo esotérico, porque el poder y las logias, etcétera, siempre fueron de la mano. Tal cual. Claro. Mirá vos. Siempre estuvieron vinculados. Ya Por lo lo tanto, recordamos a López Rega, por ejemplo. ¿por qué la pista política? Primero, porque se produjo el robo de las manos de Perón en un contexto en el cual en 40 días se estaba definiendo el próximo poder de la Argentina, porque en ese contexto se habían registrado 150 atentados a unidades básicas, comités radicales, amenazas a periodistas, jueces. Era un clima muy enrarecido. Recordemos que ya en marzo de ese año había empezado el año con el levantamiento cara pintada, es decir, se estaba reformulando el poder en la Argentina, y atentar contra el cuerpo intocable del fundador del peronismo, Claro, sin duda que era un golpe certero. un hecho de alta desestabilización Exacto. política y social. Exactamente. Estuvimos al borde de ir a un enfrentamiento social que se descomprimió porque con aquella misa que convocó la CGT el 9 de julio, pacificando un poquito la sociedad y dando
abriendo la puerta a Claro. a una instancia mucho más de diálogo con el gobierno para buscar los responsables. Así que el hecho político es lo más cercano, se puede cruzar con algún tipo de logia, porque las manos sin duda que es un valor simbólico. Sí. Miren, les cuento algo que me explicó un especialista en grupos operativos de estas características. Uno tiene el nivel de la autoría intelectual, uno tiene el nivel de quien tiene que organizar el grupo operativo, y después está el grupo que lleva a cabo el hecho. Los tres coinciden en el objetivo final, pero este especialista me decía, pero a su vez cada uno tiene en su propia etapa un objetivo particular. ¿Qué quiero decir con esto? Que es probable que en algunas de las dos instancias, el que organizó o el que hizo la operación haya tenido el objetivo del robo de las manos específicamente. Ajá. Porque si el objetivo era revolver la tumba de Perón, vincular el peronismo con la muerte de nuevo como había pasado en los años anteriores, alcanzaba hasta, diríamos, con robar el féretro. Claro. Pero el robo de las manos de Perón, Es el simbólico. robo específico de las manos, hechas con una gran eficiencia técnica, implicó un objetivo mucho más sofisticado. Quirúrgico fue, Claudio. Sí, sin duda, Quirúrgico. y simbólico. Bien. Y ahí Claudito, ya el hecho político tiene otro perfil. bien. Te agradecemos muchísimo. La verdad que es una charla para tenerla y, indagar en esta historia. Porque yo creo que él debe tener una teoría más certera. Pero bueno, es para otro libro. Está acá en el libro. Está en el libro. Está acá en el libro. ¿Se consigue el libro, No, Claudio? Yo lo que aprendí en el estudio de este caso, insisto, de 2017 hasta el año 77, pasando por el hecho que fue en 1987, es que estudiando cómo fue la operación del robo de las manos de Perón, uno entiende cómo la Argentina en aquella década empezaban a funcionar estructuras de corte mafioso, Claro. delincuencial, con vínculos en el Estado, con vínculos con digamos, paramilitares, porque la estructura es la misma que uno puede comprobar que se produjo en el atentado a la Embajada de Israel, en el atentado a la AMIA, en el caso de la muerte dudosa del hijo de Carlos Menem. Sí. Es decir, y se fue multiplicando con casos de la policía de la provincia de Buenos Aires. Todos los casos estos tienen Un hilo. este denominador común. Sí. Tierra liberada, con apoyo de un sector del Estado, impunidad para cometer el hecho, pistas falsas, impunidad judicial y presionar o matar a testigos o a gente que quiere investigar para conocer la Claudio, verdad. la verdad te agradecemos mucho la charla. Siempre es muy interesante hablar con vos. Próximamente vamos a hablar del otro libro también, de Necromanía, que es muy interesante, inclusive Y también ese por lo que... se desprendió del primero. Claro, del robo de las sí, manos. pero hay un montón. Está desde Gilda, Rodrigo, Claro. Próceres, bueno, de todo un poco, ¿no? En Necromanía. ¿Se consigue la profanación? Sí, una edición del 2017, le muestro la tapa, que es la que puede estar en este momento en... Mira, color rojo. Ok. Color rojo. Esta es la última Ahí está. edición. Ahí la estamos mostrando, mirá. La estamos mostrando justo. Exactamente. Exacto. Que está actualizada al 2017. Bien. Y ustedes dirán, ¿cómo al 2017? Sí. Sí. En Estados Unidos hay una instancia de trámite sobre relevar archivos que estaban guardados Sí, desclasificados. sobre este caso. Así que Mirá. lo interesante de esta causa es que sigue abierta y sigue habiendo incluso gente interesada en esperar que no se investigue. De hecho, en el 2010 al juez le entraron en la casa y le llevaron el cuerpo del expediente. Mirá vos. Increíble. Bueno, Claudio, tremendo. Nos dejás con más ganas, pero Sí. ya lo vamos a hacer. Y aquellos que quieran, por supuesto, leer el libro, que es interesantísimo. Es parte de la historia, obviamente, argentina. Claudio, abrazo enorme, y gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.
Claudio Negrete, periodista, escritor, Súper interesante. amigo también. Son símbolos muy tremendos. Claro, totalmente. Para lo que significaba, recuerden ustedes en el 87 estaba gobernando Alfonsín. Claro. Era otro color Claro. político, digamos, con Perón Exactamente. en la tumba, ¿no? Bueno, nos vamos a una pausa y nos metemos de lleno después en el último bloque, que tenemos muchísimo más. No sé cómo vamos a hacer vamos a hacer las Lo cuentas. único que sé es que No, Andrea... hoy vamos hasta las 20. No, hoy lo vamos único que hasta sé las es 20. que Andrea va a tener No, y que la hacer sala las está en el cuentas. horno. Lo pusimos en un aprieto a nuestro No te vas a salvar. productor general. Bueno, pausa y ya volvemos. Dale.